Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde-noche ya. Los saludo a todos con la paz del Señor. Le pido disculpas por el retraso, nos atrasamos unos minutitos por unos problemas ahí técnicos, ¿no? Así que, bueno, quiero presentarme. Mi nombre es Jonathan, pertenezco en el Ministerio Casa de Restauración de la REA 98. Esto es Monte Grande, es el partido de Esteban Echeverría, Buenos Aires, Argentina. Así que le doy gracias a Dios primeramente por permitirme compartir su palabra, ¿no? Que primeramente es para mí y después es una bendición poder compartirla con cada uno de ustedes que tiene esa hambre espiritual, ¿no? Con cada uno de ustedes que quiere alimentar el espíritu, ¿no? Con cada uno de ustedes que han entendido de qué se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de eso, no se trata de una vida color de rosa, sino una vida en donde vamos a seguir pasando pruebas, lucha, aflicción, dificultad, quizás también escasez, quizás falta de trabajo, quizás también enfermedad, pero en todo eso el Señor nos promete que va a estar con nosotros. Así que es una bendición aquellos que entendieron que es necesario para que cuando llegue el día de la prueba poder estar firme y resistir, es necesario congregar. Hoy no se puede hacer presencialmente, entonces lo hacemos de esta forma, virtual. Por eso digo gloria a Dios por aquellos jóvenes, adultos, que están con esa necesidad de buscar el reino de Dios. De eso se trata, busca mi reino y mi justicia, y lo demás os será añadido, dice la palabra. Entonces tengo una palabra para compartir con vos que sé que va a ser de bendición. El Señor habló y ministró mi vida a través de esta palabra y sé que lo va a hacer también con la tuya. Te pido que estés atento o atenta. Te pido, si tenés un pedido de oración, que lo puedas compartir, que vamos a estar orando, vamos a estar pidiéndole al Señor que esté obrando, que extienda su mano de poder sobre la necesidad que puede ser física, espiritual, financiera, familiar, conyugal, matrimonial. La necesidad de la índole que tengas, te invito a que la puedas compartir y ahí vamos a estar orando, quizás en un familiar enfermo, en lo que fuere. Te invito a que te animes, te aliento. ¿Y por qué lo hago? Porque a mí muchas veces me costaba hacer eso, compartir al otro, necesito que estén orando por mí. Como que no es, por lo menos a mí, como que hasta el día de hoy ya se me hace un poco más fácil, pero antes como que me costaba más decirle, necesito oración, quiero pedir por esto, me acompañan a orar, entonces te aliento a que lo puedas hacer. Si quizás estabas dudando, pido oración o no, te aliento a que lo hagas porque yo no voy a hacer nada, sino que simplemente vamos a estar orando y pidiéndole al Señor, sabiendo que Él sí puede hacer, que Él sí puede responder. Dice, clama a mí y yo te responderé, dice la palabra. Y el Señor nos habla, digamos, en un idioma que todos entendemos. Dice, clama a mí y yo te voy a responder. El Señor no dice, clama a mí y no te responderé. Dice, clama a mí y yo te responderé. Él asume el compromiso de que Él nos va a responder. Así que te invito a que puedas estar prestando atención a la palabra. Y gloria a Dios por aquellos que lo ven quizás mañana, quizás más tarde, por una cuestión del internet, o por una cuestión del tiempo, del trabajo, del horario de la cena, o lo que fuese. Pero gloria a Dios a aquellos que apartan el tiempo no para conocernos a nosotros, sino para conocer lo que Dios quiere que nosotros escuchemos en estos tiempos. Es una palabra que está en el libro de Salmos, el Salmo 27, un salmo que escribió David, ¿no? Y a mí me gustan los salmos, ¿no? Los que escribió David, ¿no? Que es una bendición como él cuenta su historia, su proceso, pero en su historia, en su proceso, en su comienzo, en todo Dios estuvo con él. Y hoy vamos a ver un poquito de lo que fue la vida de David. ¿Y David quién fue? Un hombre de Dios. Todos conocemos la historia conocidísima. ¿Por quién? Porque todos conocen ya desde la escuela dominical, David derribó el gigante. Hasta los incrédulos, los que no congregan, los que no conocen de Dios, pero conocen esa historia, la de David el gigante. Entonces, para que nosotros entendamos de quién estamos hablando, del rey David, un joven que fue ungido, era pastor de ovejas, estaba cuidando ahí las ovejas de Dios, le manda a ungir, usándolo a Samuel, lo unge para el ministerio, y al pasar el tiempo se va desarrollando y perfeccionando en David. Lo que Dios quería hacer con su vida se va manifestando y ahí lo vemos como primeramente él derriba un gigante, como después tocaba el arpa y dice que
el espíritu inmundo que venía sobre la vida de Saúl. Dice que cuando Saúl era atormentado, él dijo: llamen a alguien que toque un instrumento para que él pueda descansar y ser libre, y ahí quien estaba David. Entonces vemos cómo después Dios comienza a usar de una forma tremenda y sobrenatural a David. Después vemos un David que falla, un David que comete pecado de adulterio, comete pecado de muerte, un David que se siente con miedo y manda a censar el pueblo para tener él noción. Bueno, vamos a contar a ver cuántos hay. Un David que estaba preocupado, un David que estaba dejando de hacer lo que Dios le había dicho que haga. Era un David que estaba descuidando las cosas de Dios. Por eso digo, cómo es parecido a nosotros. Yo muchas veces cuando descuido las cosas de Dios me pasa eso. Me preocupo, quizás entra un temor en mí, quizás entra una aflicción, pero cuando recuerdo que tengo que buscar de Dios, que tengo un Dios poderoso, un Dios que se manifiesta en lo sobrenatural, un Dios que me prometió que iba a estar conmigo hasta el último de los días, ahí mi vida cambia. Pero muchas veces no me quiero comparar con David ni mucho menos, pero quiero decir cómo David representa hoy una persona que era también carnal como nosotros. Y cuando digo carnal no me refiero a que nos movemos en la carne, sino que con un cuerpo de carne, que no era un David con un cuerpo angelical o glorificado. Al contrario, era un David que falló, que le erró, que defraudó al Señor, pero un David que se arrepintió, se humilló, Dios lo perdonó y lo puso por alto nuevamente. Te lo cuento un poco para que entendamos de quién estamos hablando. Este salmo está en el Salmo 27, vamos a leer solamente 4 versículos. Te pido que estés atento y el Señor te va a estar hablando. Tiene de título: Jehová es mi luz y mi salvación. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del buen y santo Espíritu. Amén y amén. Dice en el 27:1: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Lo vemos un David que él mismo se pregunta, lo está compartiendo, hoy lo está compartiendo con nosotros, es lo que Dios permitió que nosotros escuchemos, pero es un David que se hace una pregunta, pero a la vez él tenía la respuesta sobre esa pregunta, ¿no? Dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, dice, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hasta ahí nomás lo quería compartir, y es una palabra que fue de mucha bendición para mi vida, ¿no? Y por eso te decía que lo va a hacer para la tuya también. Comienza diciendo, dice: Jehová es mi luz, dice, y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y en el primer versículo ya vemos 3 cosas que David destaca, cómo David define a Dios. Y mi pregunta era: ¿y yo cómo lo estoy definiendo? ¿Será que Dios para mí representa lo que estaba representando en David? Y vos fijate los ejemplos que David pone. Luz, que todos conocemos lo que es la luz. Salvación, que todos conocemos lo que es la salvación. De hecho, por eso congregamos, por eso nos hacemos llamar hijos de Dios, porque estamos creyendo en esa promesa, en la salvación, en la vida eterna. Y fortaleza, todos conocemos lo que es fortaleza, alguien fuerte. Y yo digo, estamos hablando de David, que era un joven fuerte, un joven, podríamos decir, entrenado, porque él, yo no sé si te acordás, cuando él estaba cuidando las ovejas, dice que él, cuando venían los osos a atacarlas, él dice que las defendía. Y si era necesario, él mataba a un oso. Estamos hablando de un niño pero experimentado terrenalmente en lo que fuese, digamos, en batalla. Un David que se enfrenta en contra de un gigante y dice: yo sé que Dios, como estaba conmigo cuando venían los osos, los lobos a querer comer una oveja y yo la defendía, y de hecho si tenía que matarlo lo mataba,
así él mismo va a estar conmigo. Vemos un David que no tenía miedo, digamos, en lo que fuese la carne de él. Pero ¿sabés en qué decide apoyarse de David? No se apoya en su fuerza, no se apoya en lo que él sabía o lo que él tenía para dar. Porque acá el libro de Salmos ya está describiendo lo que fue la vida de David. Y él, si quisiese, como quien dice, vanagloriarse, hubiera tenido de sobra también. Porque así como él reconoce sus errores, como dice, mis rebeliones y mis pecados van delante de mí, pero él también tenía un montón de cosas a favor. O sea, había partes en las que él falló a Dios, que se arrepiente, que también trae consecuencias, pero no vamos a hablar de eso ahora, ¿no? Pero había otras partes en las que el poder de Dios resplandecía sobre la vida de David. Y yo me acuerdo cuando David recupera el arca del pacto, que él estaba gozoso y dice que ahí danzaba en la presencia de Dios. Como para que te des una idea de lo que te quiero llegar a decir. Pero acá en el momento de David definirse él como persona, como miembro del cuerpo de Cristo, y ahí venía mi pregunta sobre mi vida. ¿Cómo me estoy definiendo yo? ¿Qué lugar ocupa el Señor? ¿Qué lugar abarca en tu vida Dios? Y un ejemplo muy común que no me olvido más, que siempre pone un hermano, el hermano Manganelo, dice, esto es sencillo, me dijo alguna vez, ¿sabés dónde está Dios? Donde vos lo dejaste. Dice, Dios entra a tu casa, dice, vos le dejás entrar, dice, Él entra, dice. Se puede quedar en el comedor, dice, ahora si vos le decís, pasá, acá está la cocina, va a entrar hasta la cocina. Si vos le decís, mirá, este es el baño, él dice, pero Dios es un caballero, Él sabe dónde está, donde vos lo dejaste. Si vos le decís, pasá, tomá el control de todo, Dios lo va a hacer. Pero Él espera que nosotros le demos el permiso para Él hacer. Amén de que Él es un Dios sobrenatural, un Dios de milagros, prodigios, un Dios que nosotros sabemos que tiene autoridad y potestad sobre toda cosa creada. Vos fijate la humildad de Dios que nos pide permiso a nosotros para hacer algo. Sabemos que al contrario de lo que hace Satanás, porque la palabra dice que Satanás, el diablo, dice que vino a hurtar, matar y destruir. Dice, pero Dios vino aquí a dar vida y vida en abundancia. Vos fijate que Satanás viene a destruir y él se mete de prepo. Ahora Dios nos viene a dar vida y muchas veces nosotros, por lo menos yo muchas veces me resisto a recibir esa vida. Digo, qué tremendo, cómo es la naturaleza humana, cómo es nuestra naturaleza pecaminosa, errante, fallamos. De lo malo, lo que nos destruye, como que lo aceptamos más rápido y lo dejamos que entre de prepo. Ahora para lo bueno, como que nos hacemos en cierta forma rogar, de parte de Dios. No te estoy hablando de un hombre, de un varón, o de un hermano o de una hermana, no, estamos hablando de Dios, de donde debe estar nuestra vista, en el Señor. Yo digo, ¿cómo a mí me cuesta más aceptar lo bueno que aceptar lo malo? Lo malo muchas veces es más fácil de aceptarlo, ahora lo bueno es como que me revelo a recibir el favor de Dios hacia mi vida, hacia mi hogar, hacia mi familia. Por eso siempre me gusta aclarar eso, que muchas veces somos nosotros, cuando el agua viene corriendo, viste que a veces cae una piedra o algo y el agua ya no puede correr bien, sino que tiene que esquivar y sigue fluyendo igual. Muchas veces en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra familia, somos nosotros los que ponemos esa piedra y impedimos que fluya el agua, impedimos que la bendición de Dios fluya. Somos muchas veces nosotros los que frenamos el mover de Dios en nuestro hogar. Entonces a mí la palabra me habla de eso, de estar atento y de decir qué lugar está ocupando el Señor en mi vida. A mí me llevó a examinarme y no te digo que ya saqué mis conclusiones, sino que me sigo examinando y digo, es verdad, Señor, gracias porque una vez más me hablaste con amor. Acá David se podría haber jactado de lo que él era, o de lo que él fue, o de lo que él hizo, o que él era un varón fortachón, corpulento. Ahora, él en vez de enfatizar en eso, o en lo que él sabía, o en las victorias que Dios le dio también a David, ¿sabés en qué él enfatiza? Dice, Jehová es mi luz, dice. Y nosotros sabemos que cuando hay luz, nosotros podemos ver perfecto. Es más, el Señor dice que el que anda en luz no tropezará jamás. Y a mí me pasa, por lo menos cuando manejo, a mí me gusta más manejar de día. Si está nublado, un espectáculo, porque que no te da ese sol ahí, que no te deja ver, pero de día. Y el Señor dice que anda en la luz no va a tropezar jamás, dice el Señor.
no dará su pie al resbaladero. Entonces nosotros debemos andar en la luz. Ahí David lo está definiendo, el Señor es mi luz. Y la luz para nosotros, ¿qué es? Es todo. Y me acuerdo del libro de Isaías 61, dice: levántate, resplandece, porque ha venido ¿qué? Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Entonces Dios se manifiesta como que en nosotros como luz. Y ahí la palabra dice: no se enciende un candelero y se mete debajo de la luz. No se enciende una luz, no se enciende unas velas en ese tiempo y se pone debajo de la mesa, sino al contrario, la luz va sobre la mesa para que alumbre. Hoy la luz está sobre nosotros. ¿Y eso qué hace? Nos alumbra. Sería en vano que yo dijese: prendo la luz y la pongo alumbrando para el piso. No vería nada, sería mi visión limitada. El Señor, ¿qué quiere ocupar nuestras vidas? Así como lo definía David. Él quiere ser nuestra luz. La luz que guíe que nuestros pasos, nuestro camino. Nosotros sabemos si está todo oscuro nos vamos a chocar, vamos a tropezar. Quizás queremos salir para Alén y vamos a terminar yendo para el piano. Pero cuando la luz está alumbrando nuestro camino, ahí nuestra visión va a ser clara. Entonces nuestra visión debe estar ahí, enfocada ¿en qué? En Cristo, por sobre todas las cosas. Y yo digo, cuando nuestra visión muchas veces puede estar también media nublada. A mí me ha pasado de tener el parabrisas empañado, por decirte un ejemplo que todos conozcamos, porque si no tenemos un vehículo, hemos viajado con alguien que tiene un vehículo y de repente se empaña el vidrio y no se ve nada. Tenés que reducir la velocidad hasta limpiarlo, o si es a causa del temporal ya vas mucho más despacito y también podés agarrar un pozo, un cordón. Entonces hay que tener mucho más cuidado con los accidentes, todo. Y yo digo, muchas veces nuestro parabrisas espiritual está de esa forma también. O sea, nuestra visión cuando está nublada, vemos todo mal. A mí me pasa que me agarran los 5 minutos que se me nubla la visión y veo que están todos contra mí. Cuando me doy cuenta digo, no, era yo, en mi mente, mi visión, que le di lugar a que Satanás me la nuble y ya estaba viendo que venía todo en contra mío y era al contrario. Quizás estaban todos para tenderme una mano. Cuando nuestra visión espiritual está nublada, ya dejamos de ver las cosas como Dios quiere que la veamos. Entonces digo, qué tremendo, ¿no? Como acá el rey David, el salmista David, lo describe al Señor, dice: Jehová es mi luz, comienza diciendo. O sea que eso ya te da un parámetro que abarca todo en su vida. Y yo digo, qué tremendo que yo pueda decir lo mismo. Por eso digo, la palabra primeramente me hablaba a mí. Yo digo, qué bueno que yo pueda decir: Jehová es mi luz también. Y que no sea solamente mi luz de emergencia, ¿no? Porque digo, también puede ser muchas veces que cuando la luz falla, ahí están las luces de emergencia, acá tengo. Y muchas veces yo en el comienzo lo usaba el Señor de esa forma. Cuando empecé a congregar y eso, de repente Jehová era mi luz y de repente la apagaba un cachito y después cuando la necesitaba la prendía. Después fui entendiendo que no. Hoy a pesar sigo teniendo errores, falla, pero trato de que la luz esté encendida a las 24 horas sobre mi vida, porque sé que si no fallo, si no tropiezo, si no erro, si no peco, si no le doy lugar a la luz de Dios que alumbre en mi vida, estoy en el horno. Acá el salmista dice: Jehová es mi luz, dice mi salvación. Jehová es quien le daba la salvación a David. Y sigue diciendo: ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y podemos ver en el libro de Efesios una palabra que todos conocemos, que se trata, ¿no?, de la armadura de Dios. En el libro de Efesios, el capítulo 6, el versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vemos el apóstol Pablo años más adelante, que ¿qué nos dice en el Nuevo Testamento? ¿Qué consejo le da a los efesios? Dice: hermanos míos, fortaleceos, no en su propia fuerza, no en su propia opinión. Porque yo en mi opinión muchas veces, y no me da vergüenza reconocerlo, muchas veces fallo. Es más, te podría decir casi todas fallo, cuando le doy lugar a mi opinión. Ahora cuando busco la opinión de Dios, no, porque el Señor no falla. Entonces acá vemos el apóstol Pablo aconsejando a la iglesia de Efeso, ¿no? Y le dice a los efesios, y le dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor
y en el poder de su fuerza. O sea, acá Pablo le estaba diciendo, no se fortalezcan ni se jacten de su fuerza o de su conocimiento o de lo que ustedes sepan o de lo que ustedes puedan hacer, sino fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y eso es lo que debemos hacer nosotros como pueblo de Dios, fortalecernos en Él, en Cristo, que es la roca. Ahí donde debemos sobreedificar, ¿a dónde? En Cristo. Donde debemos tener, cuando ya no tenemos más fuerza, ahí muchas veces es cuando le damos lugar y le decimos, Señor, esto lo dejo en tus manos. A mí me ha pasado muchas veces de cuando ya estoy tocando fondo, me acuerdo, digo, no, esto, Señor, no es mi batalla, es la tuya. Y ahí ya lo dejo al Señor que comience a hacer. Entonces es bueno que nosotros como pueblo de Dios entendamos eso, que nosotros, nuestra fuerza debe depender del Señor, desde lo alto. Él es quien nos fortalece, Él es quien se hace fuerte en nuestras debilidades. Es más, cuando Pablo le reclama al Señor, le insiste, dice, he orado 3 veces, dice, pidiéndole, él le pedía sanidad al Señor, y el Señor le dijo, Pablo, bástate de mi gracia. Dice el Señor, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, vos fijate cómo una cosa, acá estamos de los Salmos, y cómo podemos ir a Efesios, cómo podemos ir a los consejos de Pablo, cómo podemos recorrer, si queremos, la Biblia de punta a punta, cómo Dios hace la cosa y cómo Él nos habla, y cómo concuerda una cosa con otra. Porque el Señor le dice lo mismo a Pablo, le dice, bastate de mi gracia, conformate con la vida eterna, conformate con lo que ya hice en tu vida, conformate con lo que ya hiciste gracias a mi poder. Pero ahora bastate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Lo que Dios le dice al apóstol Pablo, ¿no? Y nosotros debemos entender lo mismo, que cuando somos débiles, somos fuertes. ¿Por qué? Por los méritos de Cristo. Ahora, cuando nosotros nos apoyamos en nuestra fortaleza, erramos, fallamos. Acá si David hubiera dicho, yo soy fuerte, entonces vemos un David ya reconvertido, que reconoce que el Señor era su luz, su salvación, y él dice, ¿de quién voy a temer? ¿De quién voy a tener miedo? Y vemos un David que durante su vida pasó un montón de cosas, digamos. Por eso digo, ¿cómo lo podemos comparar con hoy? El cristiano de hoy, del 2021. ¿Cómo lo podemos comparar y asemejar con lo que David pasaba? Con lo que David pasó. David también tuvo lucha, prueba, aflicción, dificultad. Pero de todo eso el Señor le dio la victoria. Entonces debemos entender que con nosotros va a ser lo mismo, pero debemos entender que como pueblo de Dios vamos a pasar y a atravesar diferentes circunstancias que muchas veces no son muy agradables. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta cuando me duele la cabeza, o cuando me duele una muela, o cuando me duele algo del cuerpo, o cuando estoy cansado. Si es por mí, me dieras a elegir, o el Señor me dijera, Jonathan, ¿qué querés que haga? Y bueno, no quiero tener dolores, no quiero sentir cansancio, me gustaría estar más flaco. O sea, me gustaría todo lo que, digamos, fuese fácil o cómodo para mi carne. Pero si mi vida fuera de esa forma, entiendo que menos dependería de Dios. Porque si todo estuviera color de rosa, es cuando todo va bien, es cuando nos olvidamos de Dios. Porque nos acostumbramos a vivir que en la abundancia, en que tenemos trabajo, la familia, todo va bien. Y ahí cuando nos acostumbramos a una vida tranquila, es cuando nos olvidamos de Dios. Entonces nosotros siempre es necesario en el pueblo de Dios la prueba, la lucha. Y esto que no te suene quizás medio masoquista, al contrario, es en forma de aliento. Es necesario que estemos atravesando una prueba. Si estás atravesando una prueba, es necesaria. Es necesaria ¿para qué? Para tu crecimiento. Es necesario como pueblo de Dios que pasemos lucha, prueba, aflicción, dificultad, para reconocerle al Señor en todos nuestros caminos. Y ahí viene lo que el Señor le dice a Pablo. Dice, bástate mi gracia porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Cuando vos sos débil, ahí Dios se hace fuerte. Cuando yo soy fuerte, ¿cómo Dios se va a hacer fuerte? En mi fortaleza. En mi fortaleza yo no le doy lugar a Dios, porque creo que todo lo hago gracias a mi fuerza o por mis méritos. Ahora en mi debilidad yo reconozco al Señor. Y es lo que nosotros como pueblo de Dios debemos hacer y darle lugar al Señor. A que Él se haga fuerte, ¿dónde? En nuestra debilidad. Cuando somos débiles, cuando estamos luchados, afligidos, cuando estamos batallados, cuando estamos viendo una crisis en nuestra familia, ahí es cuando nosotros debemos darle la gloria a Dios.
porque ahí es cuando Él se hace fuerte, en nuestras debilidades, cuando estamos quebrantados, cuando estamos atribulados. Y ahí me acuerdo cuando los discípulos estaban en la barca y vino la tempestad sacudía la barca, ellos donde fueron al Maestro. Le dice, sálvanos que perecemos. Yo creo que todos recordamos ese episodio. Ellos supieron a dónde depender. Y el Señor dice que salió y reprendió las aguas, los vientos. Dice, después de eso se hizo grande bonanza sobre ellos. Y ellos se preguntaban, ¿y este quién es? Que aún los vientos, las aguas le obedecen. El Señor les mostraba, aprovechaba cada situación, cada circunstancia para mostrar el poder que no le pertenecía a Él, sino a su Padre, que lo había enviado. Entonces nosotros debemos entender lo mismo, que en nosotros es necesario estar en la barca de Jesucristo, es primordial como pueblo de Dios. Y siempre me acuerdo cuando una vez estábamos en una reunión de líderes y el pastor iba preguntando uno por uno, ¿cómo fue tu semana ahí con prueba, lucha? ¿Cómo fue la tuya? Yo lo escuchaba a los hermanos y digo, ahora me toca que me pregunte a mí, mi semana fue 10 puntos. Entonces yo, desde mi poca experiencia, ni hoy tampoco te digo que tengo mucha, pero desde mi inmadurez yo dije, yo estoy mejor que todos estos locos. Me toca a mí, ¿cómo fue tu semana? La verdad, una bendición, todo bien, con trabajo, gracias a Dios, pum. Y yo me creía más santo que los demás, dije, gloria a Dios, dije, estoy mejor que todos. Y con el pastor me dijo, bueno, con el correr del tiempo me di cuenta que no me pasaba nada porque tampoco estaba haciendo nada, no estaba orando, no estaba ayunando, no estaba hablándole a nadie del Señor. Y cuando no hacemos nada, el diablo dice, a este ni lo molestés y está ahí tranquilito. Ahora, ¿sabés cuando comienza la lucha, la prueba, la aflicción y te vas a dar cuenta? Cuando te pones a hablar de Jesucristo, cuando le decís, mirá que Cristo puede cambiar tu vida, mirá que hay un Dios que sana, que liberta, que restaura, cuando doblás tus rodillas y comenzás a orar y pedirle al Señor que lo sobrenatural se manifieste en mi hogar, te pido por mi hijo en la droga, por esto, lo otro, cuando comenzás a batallar, ahí Satanás se levanta. Ahí viene la prueba, la lucha, la tempestad. Y es bueno que lo sintamos. ¿Para qué? Para hacer lo que hicieron los discípulos, Señor. Cuando ellos vieron, dijo, nos morimos todos. Y el Señor, maestro, que está durmiendo. Lo fueron a levantar, sálvanos que perecemos. Y sabés que nosotros pasa lo mismo. Es necesario que sintamos esa tempestad, que la barca se está sacudiendo y ahí ya nos olvidamos de nuestra fuerza, nos olvidamos de nuestro intelecto, nos olvidamos de nuestro yo-yo, nos olvidamos de lo que nosotros sabemos y ahí le reconocemos al Señor por sobre todas las cosas. Es necesario como pueblo de Dios atravesar prueba, lucha. A nadie nos gusta, pero es necesario. Entonces David comienza describiéndolo así, dice, ¿de quién temeré? Dice, ¿de quién he de atemorizarme? Claro, ¿a quién le va a decir? Cuando nuestra luz, nuestra salvación, nuestra fortaleza es el Señor, ¿de qué vamos a tener miedo? Y no estamos hablando de un boxeador, sino de lo que se mueve en lo espiritual. ¿De qué le vamos a tener miedo al macumbero? No, porque el brujo me estaba mirando, ¿qué nos va a hacer porque nos mire? No porque me hizo un trabajo, ¿qué nos va a hacer? No nos va a llegar. Si nuestra confianza está en el Señor, si Él es nuestra luz, si Él es nuestra fortaleza, debemos, como dice el Salmo 4.8, en paz me acostaré a sí mismo, dormiré, porque solo en ti, Jehová, puedo vivir confiado. Es la única forma. Esa oración que muchas veces hacemos antes de ir a descansar, en paz me acostaré a sí mismo, dormiré. ¿Por qué? Porque Satanás ni cuando descansamos nos quiere dejar en paz. Ahí viene a traer un pensamiento, esto, lo otro, aquello, y nos acostamos y claro, ¿qué vamos a dormir? Dormimos a las 5 o 6 de la mañana. Porque Satanás no quiere ni que descansemos en paz. Entonces el Salmo 4.8 dice, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo en ti, Jehová, puedo vivir confiado. Es lo que nosotros debemos entender, que nuestra confianza y donde quien podemos confiar plenamente es en el Señor. Entonces David se preguntaba, ¿no? ¿De quién es de atemorizar más? ¿Quién debía tener miedo? Continúa diciendo, en el 2 dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Cuando David escribe esto, el Salmo 27, él está recordando, y acá está en el libro en Primera de Samuel 17:44. Primera de Samuel, si querés tomar nota, 17:44, dice,
Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Qué quiso hacer? Le quiso imponer un miedo a David. Y David, su confianza, ya siendo un jovencito, estaba en el Señor. Porque todos recordamos la historia que él le dice: yo vengo en el nombre de los Jehová de los ejércitos y vos venís a mí con palo, con jabalina, Dice, pero le dice a los otros, al ejército de Saúl, le dice: ¿y este filisteo incircunciso quién es para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? El ejército de Saúl no tenía ni idea quién era el Señor. Y gloria a Dios que nosotros podamos tener noción de quién es nuestro Dios, quién es el que hacemos llamar un hijo de Dios, quién es Dios. Nosotros vamos a tener esa seguridad. El mismo que estaba con David en esa ocasión está con nosotros. Entonces, David, cuando escribe este salmo, se acuerda del filisteo. Y él habrá dicho: ¿te acordás de ese loco? El filisteo le dijo: voy a entregar tu carne, ven a mí, le dijo, y daré tu carne a las aves del cielo. Entonces dice acá: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, dice, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. David lo está hablando no porque a él se lo contaron. David está relatando vivencia de su vida, y qué bueno que nosotros podamos tener para contar vivencia. Porque yo siempre le digo a todos: vos si no experimentaste lo sobrenatural de Dios, es tiempo de experimentarlo, porque si no probablemente te apartas. Si vos vivís: no, un hermano me contó que Dios obró en sanidad, no, el otro hermano me dijo, y vos no tenés tu experiencia personal, probablemente te vas a apartar, probablemente no vas a permanecer. Porque nosotros necesitamos ver el mover de Dios para que nos traiga más certeza, más seguridad, confianza. Sabemos que no es por vista, es por fe. Pero Dios sabe que en su inmenso amor y misericordia permite que nosotros veamos cosas, milagros, prodigios, sanidad. ¿Sabés para qué? Para que nosotros creamos. Así todo también podemos no creer. Porque la palabra relata, cuando habla de los 10 leprosos, dice que el Señor le sanó a los 10. Y dice que volvió uno solo, y el Señor le pregunta: ¿le dice, acaso no eran 10 los que fueron sanos? Y este leproso le habrá dicho: no sé, mirá, yo vine, los otros no sé qué pasó. O sea que ni el milagro convenció a los leprosos de volver, de ser agradecidos. Pero es bueno que nosotros entendamos esto. Lo que estaba relatando acá David estaba relatando experiencia de vida, de algo que él había vivido, experiencias que él había vivido junto al Señor, no solo. Por eso digo que es bueno que nosotros tengamos esa experiencia que tuvo David. Él dice: cuando se juntaron contra mí, dice, los malignos, mis angustiadores, dice, para comer mis carnes, dice, ellos tropezaron y cayeron. Él estaba hablando de una historia que pasó hacía años atrás en la vida de él, pero él la recuerda ahí y lo deja escrito en el libro de los Salmos para que hoy nosotros podamos leerlo, ¿no? Y que podamos entender que así como David tuvo sus pruebas, sus luchas, sus gigantes, porque no fue uno solo, sino que más adelante se le levantan más gigantes, así lo mismo va a pasar con nosotros. Vamos a tener pruebas, luchas, nos van a perseguir por causa de Jesucristo, sí que nos van a perseguir. El mundo hoy podemos ver como claramente está persiguiendo a la iglesia de Jesucristo, porque yo digo: qué tremendo, prendo el noticiero, la tele, esto, una novela, lo que fuese, todo está fomentando lo que Satanás quiere fomentar y el mensaje que Satanás nos quiere dar. Pero ahora vos prendés la tele y no ves a un cristiano. Al contrario, la ideología de género, los asesinatos, la droga, el alcohol, las fiestas clandestinas, esto. Pero no le dan lugar a alguien que salga a compartir un texto, una palabra. No le dan lugar en los medios. Muy escaso es lo que podemos ver que transmiten el mensaje de salvación. Entonces, bueno, nosotros tener, por eso te digo, esa experiencia personal y saber claramente que cuando pasemos una prueba, una lucha, nos acordemos de David. David también pasó. Y así todo, él da testimonio que Dios estaba con él y lo fortalecía, y por eso él no tenía miedo. Por eso él se enfrenta al gigante, no se enfrenta. Vos te acordarás, le dieron una armadura, le dijeron: tomá, ponete esto. ¿Sabés quién le dice? Saúl. Le dice: ponete esta armadura, y él se la puso y dijo: no, sacame esto, no me puedo ni mover. Él era un jovencito, le dan tremenda armadura, dice: con esto no me puedo ni mover, sacámelo, porque él sabía que no dependía de su fuerza, él estaba dependiendo de la fuerza de Dios. Yo digo, cómo a pesar de las fallas que tuvo David,
pero su confianza siempre estuvo en el Señor. Entonces, y continúa diciendo en el 3, dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y eso un poco más de lo que te decía. Y yo me acuerdo cuando Saúl, el tiempo avanza y Saúl lo perseguía a David. Y David no le quería matar porque él era el hombre de Dios. David el Señor lo entrega 2 veces en las manos de David. David, es más, le corta el vestido a Saúl y le dice: hoy el Señor Jehová me entregó tu vida en mis manos. Y él le mostró: te perdoné la vida. David lo perdonaba y al tiempo lo empezaba a perseguir de nuevo. David lo perdonaba a Saúl y Saúl al tiempo lo comenzaba a perseguir de nuevo. Y lo más triste es que no lo perseguía solo Saúl, lo perseguía el ejército de Saúl. Y acá en el Salmo 27.3 yo creo que está refiriendo un poco a eso. Dice: aunque un ejército acampe contra mí. El ejército de Saúl le perseguía a David. David hablaba con Jonatán. Ellos tenían un pacto de amistad y entonces él le avisaba, le decía: mirá que mi papá te está buscando, está con el ejército, Y ellos habían hecho un pacto de amistad entre David y Jonatán, que entonces le decía: bueno, yo te voy a dar una señal cuando el ejército... Y David iba huyendo. Amén de que David tenía el poder y la autoridad. Si él quería, las 2 veces que el Señor lo entrega, después otra vez también en la cueva pasa lo mismo. El Señor lo entrega en sus manos y David dice: soy hombre muerto si atento en contra del ungido de Jehová. Y yo digo, muchas veces, ¿qué es lo que Satanás va a querer hacer? No es eso, ir en contra del ungido de Jehová. A mí me ha pasado 1 vez, 2, 3, no me da vergüenza contártelo, tampoco me ha dado vergüenza cuando he tenido que ir al ungido y decirle: le pido perdón. Porque Satanás me cauterizó la mente y ya estaba atentando en contra de usted, con un pensamiento, pero estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. Lo vemos un David que, a pesar de su falla, mirá lo que él pensaba. Él dice: soy hombre muerto si atento en contra del ungido. Pero Saúl le estaba persiguiendo a él y lo quería matar, y el ejército de Saúl. Y David se iba escondiendo, sufriendo persecución, como quien dice: ¿sabes qué? Sin comerla ni beberla. Porque en la vida de Saúl había entrado un espíritu de envidia hacia David, porque cuando David derrota al gigante, y ahí le habían hecho una cancioncita, David mató, no sé si era, Saúl mató a 1000 y David a 10.000, algo así. Y entonces, claro, Saúl se había enfurecido y no quería saber nada, porque en cierta forma David le estaba sacando los seguidores de él. Entonces él se había levantado en contra de él y dijo: yo a este lo voy a buscar, lo voy a agarrar, lo voy a matar. Y David, ¿sabe qué hace? A pesar que era perseguido inocentemente, dice: yo no voy a atentar en contra del ungido de Jehová. Los principios y fundamentos que tenía David, que hoy nos dejan una enseñanza tremenda a nosotros. Te lo cuento un poco para que podamos entender un poco la historia y la vida de David. No fue fácil, no fue nada fácil. Podemos ver victorias de David, como él se propone buscar, cuando él se propone buscar el arca del pacto, recuperarla, donde ahí habitaba la presencia de Dios. Primero lo hace de una forma incorrecta, que yo creo que todos recordamos que le cuesta la vida a Usa. Ahí el arca del pacto cae en la tierra de Obed-edom, es bendecida grandemente. David se va y dice: yo voy a estudiar bien cómo tenemos que hacer para trasladar el arca del pacto y la vamos a ir a buscar. Estudió todo, dijo: bueno, esto es así, la tienen que transportar los sacerdotes con unas varas, así. Fue en busca del arca del pacto y la recuperó y la llevó la presencia de Dios. Así que vos fijate todo lo que atravesó en la vida de David, pero todas las cosas que nos dejan una enseñanza tremenda a nosotros, ir siempre a buscar ¿qué? La presencia de Dios. Y yo te lo quiero compartir hasta el 4, termina diciendo en el 4, dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una cosa he demandado, y yo cuando escucho la palabra demanda es que alguien levanta o realiza una demanda en contra del otro.
es exigiéndole, pidiéndole algo. Vemos demandas laborales, como para que me entiendan lo que te estoy diciendo, un empleado demandó al jefe o viceversa. David dice, una cosa he demandado a Jehová, o sea que él como que le reclama al Señor, dice, y esta buscaré. Y yo digo, qué tremendo, ¿no? Porque fíjate lo que David quería, dice, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Entonces David, ¿sabe qué quería? ¿Qué le demandó al Señor? Que él quería permanecer en la casa de Dios, en el templo, en el lugar físico, para contemplar la hermosura del Señor. ¿Por qué es necesario que nosotros congreguemos? Obviamente que lo hagamos virtualmente, para contemplar eso, la hermosura del Señor, la grandeza del Señor. Amén de que no lo vemos con nuestros ojos visibles, pero vemos los hermanos cuando dan testimonio, Dios hizo esto en mi vida, Dios hizo esto en mi familia. Eso aumenta nuestra fe, porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, el oír los testimonios. Cuando un hermano engrandece o exalta el nombre de Dios, eso aumenta nuestra fe también, porque decimos, si lo hizo con él, también lo puede hacer conmigo, o lo puede hacer en mi hogar. Para eso es necesario el congregar. Acá lo vemos un David que, ¿sabes qué hace? Él le dice una cosa, le demandé al Señor. No le demandó plata, no le demandó poder, no le demandó riqueza, no le demandó sabiduría, porque él sabía que la sabiduría le iba a obtener a través de estar en la casa de Dios. Por eso es bueno que nosotros congreguemos. Hoy lo hacemos virtual, pero cuando se abran las reuniones presenciales es bueno congregar por eso, para contemplar la hermosura del Señor. ¿Sabés qué es lo que más, por así decirlo, lo más loco de todo esto? Que David entiende esto en el antiguo pacto, porque acá no estaba Cristo todavía. ¿Y sabés cuál es la lástima de esto para nosotros? Por lo menos que yo entendía para mi vida, que yo todavía no lo puedo entender y yo hoy estoy disfrutando y viviendo en el nuevo pacto. Hoy estoy viviendo bajo la gracia. Yo no nací en el tiempo de David, ni vos tampoco. Hoy nosotros estamos viviendo y disfrutando del nuevo pacto. La gracia, la misericordia. Sabemos que como nadie podía llevar adelante o a cabo la ley de Moisés, ahí tuvo que venir Cristo y para cumplir la ley y pasar de estar en la ley a lo que estamos disfrutando hoy, la gracia, la misericordia, el amor de Dios. Pero yo digo, qué tremendo, ¿no? Porque David esto lo reconoce cuando vemos un David perseguido, un David que la desobediencia al Señor le cuesta que la espada no se aparte, aún a su cuarta generación no se apartó la espada. Vemos que pasan en la vida de David cosas tremendas, pero él así todo entiende y demanda una cosa al Señor, que él quería estar, dice, todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová, la grandeza. Y nosotros debemos entender que, ¿sabéis dónde está la riqueza? Acá. La riqueza revelada para nosotros, que lo buscamos, al Señor está acá. El que busca, halla, dice la palabra. Pero ¿a dónde le buscamos al Señor? ¿Dónde? Muchas veces yo escucho, no, yo estoy buscando, pero ¿cómo estás buscando? ¿Estás leyendo la palabra? Lo mínimo que tenemos que hacer. Orar, y cuando nosotros oramos, nosotros hablamos con Dios. Y amén de que puede ser una oración a pedirle, Señor, te pido por mi familia, pero también hay oraciones de gratitud. Señor, te agradezco por lo que estás haciendo en mi familia, por lo que hiciste, por lo que vas a hacer, te agradezco por esto, por lo otro. Cuando ya entendemos que no es solo pedir quiero, sino también agradecer, comenzamos a agradecer. Pero digo, qué tremendo, ¿no? Que para entender lo que Dios quiere hablarnos a nosotros, para escuchar la voz de Dios en cierta forma, porque yo hasta hoy no lo he escuchado la voz audible, pero sí escucho la voz del Señor cuando leo la palabra. Leo, entra por mis ojos la palabra, pero a la misma vez entra por mis oídos también. Y la palabra que tiene vida, tiene poder, es viva y eficaz, dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Así es la palabra, dice que penetra hasta cortar aún los tuétanos. Pero ¿sabés cuándo pasa todo eso? Cuando nosotros le damos lugar. Porque nosotros podemos recitar la palabra de memoria. Yo he conocido, en este poco tiempo que congrego, que son casi 6 años, he conocido intelectuales en la palabra, por así decírtelo, que te hablan del Génesis, del Apocalipsis, del Éxodo, el libro de Salmos, te cuentan la vida del apóstol Pablo de punta a punta, de Juan, de Pedro, de Marcos, de Lucas,
y saben la vida de todos, pero vos le decís, ¿qué estás poniendo por obra? No, lo que pasa es que yo digo, no entendieron nada. Entonces se cumple lo que dice la palabra misma. En la misma palabra está escrito, dice que la letra mata el espíritu. Cuando yo sé mucho y pongo por obra poco, el espíritu se muere. Entonces yo siempre, y una cosa que le decía a veces a los chicos cuando hablábamos, le digo, mirá, primeramente discerní lo que te voy a decir. Cuando lo discernas, no lo tomes en la carne, porque en la carne vas a decir, ¿qué me está diciendo? Le digo, yo prefiero que leas un poco menos, pero que pongas por obra un poco más. Porque esto tiene que ser parejo. Leer y poner por obra. Leer y poner por obra. Y yo le decía, te lo puedo comprobar bíblicamente. Y ahí lo vemos el apóstol Pablo, que tuvo un encuentro con el Señor en el Espíritu, que no caminó con el Señor, que no estuvo con Él, que no disfrutó de sus charlas así personales, exhortándolo al apóstol Pedro, que el apóstol Pedro caminó con el Señor, caminó por el agua, el Señor le cocinó, pasó un montón de cosas. Y el apóstol Pablo le dice, yo tengo fe y tengo obra, vos mostrame tu fe y tus obras. Le pega una exhortada tremenda. Entonces podemos entender que no por obra somos salvos, sino por gracia. Dice, esto es así ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Para que yo no diga, bueno, ayudé a cruzar una señora, entonces por eso soy salvo. No, al contrario, dice, no es por obra, para que nadie se quiera gloriar a sí mismo, sino es por gracia. Y gracia entendemos que es y sabemos que es un regalo inmerecido de Dios hacia nosotros, algo que nosotros no merecíamos, pero Dios en su inmenso amor y misericordia nos lo regala. Después nosotros sabemos que tenemos que cuidarlo, la salvación, la vida eterna, es todo gratis para nosotros. Pero para el Señor no fue gratis, Él lo compró, la salvación para nosotros a precio de sangre. Tuvo que entregar a su Hijo Jesucristo en ese madero, Jesucristo fue azotado, le pusieron una corona de espinas venenosa que inflamó su cabeza, le clavaron una lanza, fue traspasado. Y todo eso lo pasó, los clavos en la mano, en los pies, los azotes. Entonces a Dios no le fue gratis. No es que Él dijo, bueno, a mí me es gratis, para ustedes también es gratis. No. Para nosotros es gratis, pero Él pagó precio de sangre por nosotros. Y es ahí donde nos tiene que hacer un clic. Yo cuando me estoy olvidando de algunas cosas, recuerdo, digo, Señor, cierto que vos me compraste a precio de sangre, pagaste mucho por mi vida. Y no vale la pena que yo te falle. Eso muchas veces me lo doy cuenta cuando ya le fallé. Pero nuevamente, Señor, yo sé que tu sangre está tibia para perdonar mis faltas, mis fallas y mis errores. Vuelvo a Él. Y el Señor dice, volvete a mí y yo me vuelvo a vos. Y es lo que debemos hacer. Así que hasta ahí nomás era la palabra. Sé que va a ser una bendición para tu vida, te pido que la sigas escudriñando y que le des lugar al Señor que te esté hablando. Es una palabra maravillosa y tremenda, con una enseñanza tremenda de cómo manejarnos como pueblo de Dios. Así que te invito primeramente a hacer una oración si estás del otro lado y no has entregado tu vida a Cristo. Te pido que lo puedas estar haciendo, que estemos haciendo una oración, sea hombre o mujer, y que puedas experimentar lo que estamos hablando en esta tarde-noche, lo sobrenatural, el nuevo nacimiento, la nueva criatura. Así que te invito a que puedas repetir conmigo, Señor Jesús, en esta hora te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido, Padre, ahora como hijo o hija, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que a partir de hoy, a partir de este día, te pido que cortes con toda maldición generacional sobre mi vida. En el nombre de Jesús me declaro libre, mental, física y espiritualmente. Amén y amén. Y ahora vamos a compartir, nuestra hermana Betty quiere dar gracias al Señor por un día más de vida, por nuestra salud, y de nuestros hijos y nietos, y por toda la familia, pedimos misericordia, Dios mío, por todo el mundo. Y a mí me gustan las oraciones, los pedidos de nuestra hermana, ¿no? Porque yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo la he visto un montón de veces y quizás no se lo digo, pero la veo, digo, qué tremendo, la fuerza, la garra que le pone. Hoy le he mandado un mensajito por su esposo, por el hermano José. Digo, qué tremendo, ¿no? Qué ejemplo, digo, para mí, ¿no? Qué tremendo. Y cómo ellos nos predican, ¿sabes cómo? Sin abrir la boca. Porque a mí, por lo menos hoy te estoy leyendo un agradecimiento que ella da. Y un pedido que no está pidiendo tampoco riqueza, ni... me hace acordar ahí a Salomón, que le pidió sabiduría para guiar al pueblo. Bueno, nuestra hermana está pidiendo por todas las familias del mundo.
no está pidiendo cambiar el auto. Entendió que el Evangelio pasa más allá de eso. Si podemos cambiar un vehículo, gloria a Dios. Pero nuestros pedidos deben ser más allá de eso. Señor, por nuestra familia, por el mundo, por aquellos que aún no te conocen. Y siempre me gusta leer un agradecimiento. Digo, ¿cómo es? Digo, la hermana. Y yo digo, yo me juego que si le pregunto debe estar pasando lucha, prueba, y quizás me hizo un montón. Pero ella siempre enfatiza en esto. Quiero dar gracias a Dios por la vida, por abrir los ojos. Qué tremendo, ¿no? Ese sentimiento de gratitud que solamente Dios puede despertar en nosotros. Esa gratitud de decir gracias cuando mucha gente dice, este no se muere más, o me quiero morir. Como cuando entregamos nuestra vida a Cristo y Dios nos cambia, ahí ya tenemos un sentimiento de gratitud cuando recibimos, ¿no?, un nuevo día de vida. Así que gloria a Dios por nuestra hermana. Te invito a que estemos orando. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos en esta hora, pidiéndote, Señor, así como ha dicho nuestra hermana, Padre, misericordia, Señor, por cada familia del mundo. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que te sigas glorificando en su vida, en su familia. Padre, en el nombre de Jesús, en la vida de nuestro hermano José, Padre, que tú lo sigas fortaleciendo, Padre, para que ellos sigan siendo un testimonio vivo en este barrio, Padre, y en cada barrio donde se esté compartiendo la palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, porque ellos están glorificando tu nombre, Señor, ellos son un testimonio de poder vivo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te pido en esta hora, Padre, que tú los sigas bendiciendo y fortaleciendo, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, en esta hora por los pastores de esta congregación, Padre, por el pastor Daniel, la pastora Esther, Padre, por los colaboradores, los líderes, Padre, por los chicos de la alabanza, Señor, por los sonidistas, por los intercesores, por los porteros, Padre, con aquellos que trabajan, Señor, para hermosear tu casa, aquellos que la decoran, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aquellos que trabajan en la limpieza, Padre, aquellos que colaboran, Señor, de una forma u otra. Padre, te pido que los sorprendas en el nombre de Jesús. Señor, te pido que bendigas a quien lo esté necesitando en este día. Padre, sabemos que el mundo entero te está necesitando, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que estés bendiciendo cada hogar, cada familia, cada uno de nuestros hermanos, Padre, que bendigas esta congregación y cada congregación, Padre, a nivel mundial. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, por aquellos que están, Señor, transitando por esta enfermedad, Señor, del COVID-19, que tú estés obrando con sanidad, Señor, como lo has hecho hasta este día. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por las autoridades políticas, por las fuerzas policiales. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que cada uno que no te conoce, Señor, aún en este día, que ellos puedan tener un encuentro contigo. Padre, que tu palabra les sea predicada, Señor, y que ellos puedan aceptar el plan de salvación que tú tienes, Padre, para el mundo entero. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, por todo y en todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hasta ahí nomás lo quería compartirlo y te aliento a que estés el día de mañana. Está a las 18 horas el pastor Daniel compartiendo una palabra poderosa. Si así Dios nos da vida, te invito a que puedas estar pendiente para escuchar, así como el Señor cuando le habla a las iglesias en el Apocalipsis le dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Así que te invito a que puedas estar pendiente de cada día que se comparte la palabra, no para conocernos a nosotros, ni para que nosotros seamos conocidos, sino para que conozcas los planes y los pensamientos de Dios hacia tu vida, hacia tu hogar y hacia tu familia. Así que los saludo con la paz del Señor.